Soy el doctor Juan Manuel Carranza, soy médico infectólogo, ex catedrático de la Universidad Cuauhtémoc. Bueno, el coronavirus COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus, valga la redundancia, pero este coronavirus es muy diferente a los que nos han causado en el pasado síndromes gripales. Aunque es de la misma familia, este virus es más agresivo. Sí, los síntomas que presenta esta enfermedad son pues, fiebre, calofríos, dolor de garganta, dolor muscular, debilidad y también pérdida del olfato de manera súbita. Esos son los principales síntomas que puede tener esta enfermedad, además de dolor de garganta. Así que también es importante mencionarlo y que si se fijan, pues la mayoría de estos síntomas también los presentan otro tipo de enfermedades. Es por eso de ahí su dificultad en ocasiones diagnóstica y más cuando no se tenían las pruebas necesarias. Bueno, una crisis sanitaria es cualquier situación súbita, repentina, inusual y que es causada por algún microorganismo que causa enfermedad. Eso va a desencadenar una falta en los suministros médicos por la gran cantidad de infectados que se presentan en esa zona geográfica, dificultad para los insumos de uso cotidiano, para los alimentos, para la atención médica también, porque hay muchos enfermos, entonces todo el sistema de salud se ve rebasado y puede llegar a colapsar. Asimismo, la cuestión social es importante, ya que va a existir regularmente un pánico cuando comienza a haber ese colapso del sistema de salud y del sistema de suministros que llegan a esa área geográfica. Yo creo que primero tendríamos que definir qué es una pandemia, y una pandemia es aquel brote de una enfermedad la cual implique que está presentándose o que tiene un riesgo muy importante de que se vaya a esparcir por todo el mundo. Ya cuando hablamos de pandemia es de que ya por lo menos tenemos más de 15 países involucrados. Respecto de las fases de la pandemia, antes de eso me gustaría especificar algo importante y que en eso se basa en el que en un país controle de manera adecuada una pandemia o una epidemia. ¿Sí? La primera fase que debe de tener cualquier gobierno es la fase de identificación. ¿Sí? La segunda fase es la de aislamiento. La tercera fase es la de contención y es la más importante de todas. Después de la tercera fase viene la fase de erradicación. ¿Sí? Cada país, lógicamente, tendrá que, de manera independiente, realizar cada una de estas acciones a fin de poder evitar que se vaya a diseminar de una manera descontrolada una enfermedad. ¿Sí? Y pasando a las fases de una pandemia a nivel global, son 5 fases las que se van a presentar en una pandemia. La primera fase de una pandemia es cuando se identifica el virus y comienza a haber contagios a nivel regional. Esto es como lo que pasó en Wuhan, ¿sí? Que detectaron uno y de ahí comenzaron los contagios. Esa es la primera fase de una pandemia. La segunda fase de una pandemia es cuando ya hay varios brotes simultáneamente en diferentes países. Esa es la segunda fase de una pandemia. En el caso del coronavirus, si recuerdan, después de que empezó
en Wuhan empezaron a haber brotes en toda Europa, ¿sí? De manera simultánea, ¿sí? Y eso es lo que marca una segunda fase. La tercera fase es cuando termina la primera ola pandémica. Esto es que en el lugar donde se originó la pandemia ya empieza a haber una disminución importante, si es que ya no hay nuevos casos, de infectados en donde sucedió en principio, donde comenzó la pandemia. La cuarta fase es cuando comienza una segunda ola pandémica. Esto es de que vuelve a haber brotes donde ya no había, donde ya había prácticamente terminado el número de contagios y vuelve a haber otro brote. Esa es la cuarta etapa de una pandemia. La cuarta fase regularmente sucede entre los 3 y 9 meses posteriores a la primera fase. Eso es importante saberlo. Y la quinta y última fase es la fase donde ya la OMS declara erradicado este virus. Es cuando ya no tenemos más contagios y el tiempo regularmente que pasa es entre los 9 meses y los 2 años o 3 años después del primer brote. Sí, el coronavirus puede infectar a cualquier persona, independientemente de su edad, de su raza, sexo, posición económica. Realmente todos estamos expuestos, aunque sí hemos observado, al menos nosotros los clínicos, que en bebés y en niños pequeños pues es más noble la enfermedad. Puede ser por su desarrollo y su tormenta inmunológica que tienen los niños, y es por eso que no los ha afectado tanto esta enfermedad. Bueno, los mecanismos de transmisión de este virus siempre van a ser los fomites, así como los aerosoles que un paciente infectado puede esparcir a través del aire. Cabe mencionar que mucha gente está pensando que el virus anda volando en el aire, de que si yo ahorita aquí me siento, voy a estar respirando virus. Y pues la realidad son los vapores, ¿sí? Todas las gotitas de flush al momento de estar hablando o estornudar o toser, y que se van a depositar en las superficies, y que entonces puede llegar otra persona, tocarlo, que el virus se quede en las manos, luego esa otra persona se toca la nariz, la cara, y el virus va a poder penetrar más fácilmente en las mucosas. Ese es el principal modo de transmisión del virus, ¿sí? Lógicamente también por ahí hay algunos estudios que han encontrado que también en las heces, pero realmente ha habido pocos estudios que soporten esa teoría. Bueno, dadas las fases que ya les mencioné, ahorita lo que estamos temiendo es pues la segunda oleada. La segunda oleada es la que tememos, ¿sí? Ojalá que la gente realmente se quede en casa. Hemos visto que mucha gente no entiende, no ha entendido la seriedad de esta situación. Sigue saliendo o tratando de salir de vacaciones. Lo que no entienden es que ellos si tienen virus, y recuerden que también hay portadores sanos, o sea, personas que tienen el virus pero no se enferman, entonces van a ir a llevar virus a otro lado, y eso es lo que no entienden. Entre más rápido limitemos el esparcir este virus, más rápido vamos a salir de esta situación. Definitivamente que el tener una buena alimentación es importantísimo para tener un sistema inmune. Yo les recomiendo evitar dietas por el momento, ¿sí?
ya que las dietas modifican el metabolismo y al modificar el metabolismo disminuyen el sistema inmune. Sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, voy a engordar en este encierro. Pues sí, pero también pueden hacer ejercicio en casa, no hay ningún problema, no es necesario o obligado el que tengan que ir a un gimnasio, ¿sí? Entonces pueden seguir haciendo ejercicio en casa, pero sí comer muy bien, ¿sí? Los cítricos son importantes. No sé si más adelante en la entrevista me vayan a preguntar, y si me lo preguntan con mucho gusto les contesto por qué el tomar cítricos, por qué vitamina C, por ejemplo. Bueno, déjenles comento algo. Si esta pandemia hubiera ocurrido hace 40 años, probablemente México ni se hubiera dado cuenta de lo que pasaba en China, o se hubiera dado cuenta semanas después, ¿sí? Pero ahorita, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, la gente le cree más a un youtuber que es trending en las redes sociales y que tiene millones de seguidores, y aunque este individuo no sepa no tenga ni la más mínima idea de lo que es un virus, puede hablar y todo el mundo le va a creer, más que a un médico que ha estudiado 6, 9, 12, 15, 18 años. Y ese es un grave error, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso del Isodine, el Isodine es uno de los mejores desinfectantes que tenemos. Tan es así que los utilizamos de manera previa para poder hacer la asepsia y la antisepsia antes de hacer una intervención quirúrgica, porque es muy efectivo. Entonces imagínense, ustedes hacen gárgaras con Isodine, aparte de que van a matar bichos nocivos en su garganta, pues van a matar también bichos que son beneficiosos para su garganta, que son flora normal de su cuerpo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, y luego por ahí escuché que hacer gárgaras con agua caliente, con limón, utilizar un soplete, bueno, no tanto así, no, pero nomás faltaba eso, que con un soplete se pusieran en la garganta para matar al virus. Ese ha sido el problema con este tipo de noticias. ¿Qué no se debe hacer? En primer lugar, quedarnos con las manos cruzadas. Permitir que nuestros gobiernos se queden con las manos cruzadas, que no realicen acciones contundentes, porque esto debe de ser las respuestas, era lo que les hablaba al principio, esas 4 fases importantes desde el punto de vista del task force que un gobierno tenga que designar para atacar esta pandemia. No podemos permitir que sean débiles de carácter, no tengan la capacidad de decisión. Sí, eso es lo que no debemos de hacer. No debemos esperar a ver qué pasa, no. Es preferible, y entiendo a los políticos, que son decisiones en ocasiones poco populares, pero en este tipo de situaciones debemos de olvidar la política, debemos de olvidar la cuestión de relaciones entre políticos, de que no, pues es que no sé qué me va a decir la oposición. Sí, tienen que tener decisión para atacar las cosas, tienen que tener decisión para realizar las acciones que se necesiten para que una población entienda la gravedad de la misma. Si no podemos dejar este tipo de pandemias en manos de gente inexperta, en manos de gente que no sabe lo que dice, en manos de gente que ni siquiera se ha parado en un hospital. Porque no es lo mismo estar atrás de un escritorio a ir al hospital y atender a un paciente de COVID. Bueno, ha habido varias crisis sanitarias. Ahorita, de las que recuerdo recientes, tenemos la del 2015, que fue una crisis sanitaria por el Zika, ¿sí? El virus Zika,
y que recordemos que a las mujeres embarazadas les puede provocar microcefalia en sus productos. 2014 hubo una crisis sanitaria por el ébola, la cual ahí el Centro de Control de Enfermedades tuvo que intervenir de manera directa y muy contundente, haciendo un círculo sanitario real, ¿sí? De 90, más o menos 90 kilómetros cuadrados, una circunferencia, un radio de 40 kilómetros cuadrados, completamente cerrado, y que fue contenida de manera adecuada. Después tenemos la crisis del 2009 también, la crisis de la influenza H1N1, sí, que también fue contenida de manera adecuada, puesto que se logró identificar rápido al paciente cero, así como sus contactos, y que fue cuando empezó también llamada fiebre porcina, de una manera hasta cierto punto errónea, porque pues fue cuando el virus pasó del cerdo al humano. Sí, y ha habido otras, el 2003, también recuerdo la de 2003 por el MERS, ¿sí? Es el síndrome de distrés respiratorio del Medio Oriente, ¿sí? También recuerdo esa, y que también de manera adecuada y realizando las 4 etapas que yo manejé en el principio, de las fuerzas de tarea o task force que deben de realizar los gobiernos, se han erradicado de manera adecuada, ¿sí? Bueno, respecto de las noticias nuevas, y que sí son verdaderamente alentadoras, las realizamos en una junta a través de videoconferencia la semana pasada, y pues llegamos, después de hacer una gran revisión de artículos, nos dimos cuenta que mucha información se nos fue negada a los clínicos y a los científicos. Se nos fue negada por parte de los chinos en respecto de la historia natural de la enfermedad. La verdad no sé, y lo digo de manera personal, no sé si fue de manera por el hecho de la crisis o fue de manera deliberada el hecho de habernos ocultado información importante, pero empezamos ya a analizar esa información y nos hemos dado cuenta de que el uso de ventiladores no es el correcto, ¿sí? No es el correcto porque no tenemos un síndrome agudo respiratorio severo, sino tenemos otro tipo de lesiones importantes, a lo cual ya hemos descubierto que, por ejemplo, las glicoproteínas de este virus, del coronavirus, lo que hace es rompe los anillos pirrólicos de la hemoglobina. Al momento de que rompe esos anillos, se libera el hierro ferroso que se tiene dentro de la hemoglobina, y que es el que es capaz de jalar el oxígeno a nivel alveolar. Al momento de que se rompe, se convierte en férrico, como fue al contrario, primero fue férrico y luego se convierte en ferroso para formar los M de la hemoglobina. Nos dimos cuenta que este virus, a través de sus glicoproteínas de superficie, ¿sí? Y de su cápside, rompe esos anillos de la hemoglobina y comienza la hipoxia a nivel general. Por más que los pulmones traten de respirar, el problema está en la hemoglobina, ¿sí? Y aparte, al tener esos radicales libres de hierro, de hierro férrico, ¿sí? El hígado los va a captar. Al momento que los capta, se va a saturar, y esa saturación de esos iones libres de hierro va a ocasionar que los factores de coagulación empiecen a disminuir, causando microembolismos y microcoágulos, los cuales vamos a encontrar también en el sistema respiratorio, sobre todo a nivel epitelial de los alveolos,
de los bronquiolos, de los bronquios, y eso es lo que nos lleva a que el paciente muera por un proceso de hipoxia, ¿sí? Y que en un principio se pensaba que primordialmente el virus estaba atacando el sistema respiratorio, pero ya vimos que no. Vimos que este virus ataca la hemoglobina, y la hemoglobina, al estar baja, ¿qué es lo que pasa? Manda órdenes nuestro cuerpo a la médula ósea para tratar de empezar a producir eritrocitos nuevos con nueva hemoglobina, pero como tenemos una carga viral importante, pues volvemos a tener lo mismo. Entonces, eso es muy alentador, ¿sí? Porque ya no tenemos que usar los ventiladores, a menos que los pacientes realmente requieran o que traigan algún otro problema que nos justifique el uso del ventilador, ¿sí? El hecho de que nosotros utilicemos un ventilador y metiéndole un PIP aumentado a ese paciente, que el único problema que tiene es de difusión de oxígeno, no precisamente de intercambio. Lo que estamos haciendo es presionar mediante, valga la redundancia, mediante presiones atmosféricas importantes a todo el sistema respiratorio, y lo único que estamos haciendo es llevando más pronto al paciente a la muerte. Entonces, el uso de ventiladores sí debe de ser reevaluado por los intensivistas, por los infectólogos. Y otra de las cosas que también es alentador es que la hidroxicloroquina, no obstante que es un medicamento antiparasitario y que se utiliza para la malaria, al principio por los medios y por otra vez por la internet y por esos pseudomédicos, pseudoinvestigadores, ¿cómo se les llama a estos señores que son youtubers, pero les dicen de otra manera porque tienen líderes de opinión de internet, y que escucharon o leyeron por ahí algo y comienzan a decir, y toda la gente comienza a tener una idea errónea de esta situación? La hidroxicloroquina, no obstante que sí es un antiparasitario, tiene un efecto importante de alterar el pH del medio donde está el virus, provocando que el virus se desnaturalice de una manera más rápida, ¿sí? Al cambiarle el pH. Entonces la hidroxicloroquina, no la cloroquina, la hidroxicloroquina nos da una esperanza importante para tratar estos pacientes. Y el otro medicamento que también estaba bajo estudios muy rigurosos es el Remdesivir, que es un antiviral que demostró en ratones que era muy efectivo para desnaturalizar el virus, para inhibirlo. Entonces tenemos ya 3 factores importantes, los cuales nos va a dar otra perspectiva de la enfermedad y de cómo tratarla, y así evitar tanta mortalidad. Yo les agradezco mucho que me hayan dado su tiempo, agradezco a su auditorio. Soy el doctor Juan Manuel Carranza, infectólogo. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara, con posgrados en la Universidad de Oxford, infectólogo por la Universidad de Hong Kong, y ex catedrático de la Universidad Cuauhtémoc en Guadalajara.